Recording in progress. Listo, creo que ya estamos todos otra vez. Bueno. ¿Qué trucos podemos hacer para mejorar la fluidez verbal? Trabalenguas, hablar sobre temas en los que en verdad tienes dominio para que fluya, elaborar una historia, tareas de repetición, canciones y explicaciones con imágenes. ¿Cómo es esto? Pones una imagen y que la persona te describa todo lo que ve. ¿Va? Miren. Ok. Va. Yo voy a hacer una pequeña historia y voy a decir el nombre y la persona la va a continuar. ¿Va? Déjame ver quién está esperando aquí, Margarita. Listo. Esta era una vez una niña que estaba en la parada del camión. De repente, las nubes en el cielo se pusieron negras, se unieron las nubes y se empezaron a ir truenos. La niña volteaba hacia el camión y no veía que el camión pasara. Estaba la calle sola, hacía mucho frío, cuando de repente, Jesús, empezó a llover y el camión seguía sin pasar. La niña se refugió en donde pudo, donde había un espacio en donde no caía tanta lluvia para no mojarse porque obviamente le iba a dar más frío. El camión seguía sin pasar. Atsiri, volteó a ver si iba a pasar el camión y de repente un coche la mojó. Seguía esperando al camión y de repente se vio algo a lo lejos y eran las luces del camión. Entonces, siguió ahí esperando. Ya estaba muy mojada desde sus zapatos, su ropa y seguía esperando el camión. gracias, Omar. Finalmente, cuando ya tenía mucho tiempo y la lluvia no dejaba de caer, a lo lejos vio al camión y se apresuró para hacerle la parada. Pero, oh, sorpresa, no contaba con que el camión iba lleno. Y el camión no le dio la parada. Entonces tuvo que regresar corriendo porque la lluvia cada vez estaba más fuerte. Esperó por largas horas hasta que pasara otro camión, pero corría con la misma suerte. El camión siempre iba lleno. Hasta que de pronto una alma caritativa se apiadó de ella y le dijo: oye, ¿quieres que te dé un aventón? ¿Hacia dónde vas? Pues voy hacia mi casa, ni modo que vaya a una fiesta. Ah, perdón, si estás enojada, mejor ahí la dejamos, ¿eh? Qué miedo, Omar. Así se roban a los niños. Miguel, Al momento que el auto se va, la niña observa a una persona que se acerca con ella. Se ven, la señora trae una paraguas, entonces la ayuda para que no le caiga tanta agua. Se observan las dos, empiezan a platicar qué tipo de camión
van a esperar y resulta que las dos esperan el mismo camión. Como la señora empieza a platicar de su familia, la niña pues a lo mejor ya empieza a tener un poquito más de confianza. Observan pues que el tiempo pasa y el camión todavía no pasa. A lo lejos se observa una luz, pero es otro camión que es diferente. Siguen platicando acerca de su vida. Ella es estudiante, le empieza a platicar que viene de la escuela y se le hizo un poco tarde, por eso está en la parada del camión. Entonces empiezan a platicar todavía, se escuchan las ambulancias. Resulta que en la siguiente cuadra hay un accidente. Se acercan las dos como curiosidad. Observan que es un camión que tuvo un accidente con un carro y pues siguen platicando, se observan las dos, tratan de ayudar a la persona que se accidentó. Ven que viene tránsito y pues le dicen, ellas como observadoras, que fue un accidente vial y pues se regresan otra vez a la parada del camión. Muy bien. Noemí. En eso la lluvia comenzó a bajar, entonces ya había más visibilidad. Pudo observar que se acercaba de nuevo otro camión, pero pues en esta ocasión sí tuvo la oportunidad de subir. Al subir se da cuenta de que hay muchas personas, las cuales pues desconoce totalmente, pero al mirar hacia atrás se da cuenta de que es una compañerita de su escuela junto con su madre. Entonces se siente más protegida y se sienta a un lado de ella. Gracias. Blanca. Se sienta al lado de ella y pues ya se van hasta llegar a su destino. Se baja del camión y camina hacia su casa. Y ya terminamos con la historia. Ya llegó a su casa después de muchas horas esperar el camión y llegar toda empapada la niña. Gracias. ¿Qué historia tan triste, oigan? ¿Por qué? ¿Por qué tan fatalista? ¿Qué les Pero lo que no pasa? sabían es que la niña era un fantasma. Imagínense, Maestra, no que sé, aceptan a Bibi. Omar hasta ya se le iban a robar, o si un señor de un carro se la iba a secuestrar, que no saben que no se deben de subir a carros extraños. No, y al día siguiente la enfermada de la niña. Imagínate nada más, a ver, por ejemplo, así, un ejemplo. Blanca, ¿cuántos años se te ocurrió que tenía esta niña? ¿La visualizaste y cuántos años le viste? Unos 14, yo más o menos me la imaginé como de 14 porque iba de la escuela y sola, entonces yo ya así como de secundaria. Ok. Nayeli, No sé, de 9 años, al decir niña, yo la imaginé chiquita. yo también la imaginé chiquita. Jesús, ¿a qué edad la imaginaste? 12 años, maestra, porque ya va solita a tomar el camión. De 9 años es difícil que anden solitos. Ok. Omar, ¿de cuántos años la imaginaste? Él la vio de 14. 20, maestra. Ay, no es una niña. No, si yo ya lo hubiera imaginado de 20, 25, yo me hubiera dicho que yo voy por ella, hombre. ¿Para qué carambas ando inventando cosas? Ya ven, ahí sale, ahí fluye. Porque es peligroso que las niñas anden solas. Sí, cuando refieres niña, pues te imaginas a una niña, ¿no? Una niña, hay niñas que andan en camión, a mí me ha tocado ver niñas que salen de la primaria y se van en camión a su casa. Sí hay. Pero imagínense, o sea, pasó por un depravado que se la quería robar. No sé quién la mojó, qué groseros, o sea, había un charco y pasó un carro y la mojó. Pobrecita niña. Maestra, es que son historias de la vida real, o sea, no vamos a Exacto, inventar maestra. mierdas. O sea, Eso pasa. todos los camiones no le dieron la parada a una niña de 9 años. Es que no la Así son. veían, maestra. Así son.
puercos, maestra, así son los puercos, no dan una parada. Sí, más cuando llueve, maestra, y está todo lleno. Y luego hubo un accidente y ahí va la niña de chismosa. O sea, Así Así son son de también, maestra. chismosas las niñas también, maestra. no, hombre, por Dios. Por favor, nunca se dediquen a hacer cuentos para niños. No, no, no. O sea, Pero la influenció la señora, maestra, porque Lo- fue lo- la primera señora y entonces vamos y se llevó a la niña. O sea, desde ahí. sí, desde ahí se la pueden robar otra vez a una niña de 9 años, porque ven, vamos al chisme y ahí va la niña. A Ahí ver, va, señoras chismosas, ya ve, maestra. Aquí hay de todo, es una historia real, esto no fue ficción. no, por Dios, por favor, los van a denunciar si ustedes hacen cuentos para niños. No hagan eso, por favor. Bueno, esa parte de mejora la fluidez verbal, porque ustedes están imaginando un escenario, están hablando de, yo les puse una niña, yo me imaginaba literal a una niña de 9 años, 10 años, que está parada, yo les dije está parada en la, esperando, digo, está en la parada de un camión, yo no les dije está esperando un camión, y ustedes hicieron la historia, no hombre, ya se la quedan robar, ya se fue a un accidente que hubo, imagínense la niña viendo sangre y todo eso. ¿Cómo son, Qué bárbaros. Bien, que se curta, que sepa a lo que se va a enfrentar después. En la vida. Esa es formación para la vida. Ok, esa formación para la vida, aparte de ver nuestros trastornos psicológicos, ayuda para la fluidez verbal, ¿sí? No es un tema que dominamos, pero como tú lo estás creando, le echas creatividad y hasta, no sé, puedes inventar más personajes como la señora que llegó a hacerle compañía, el personaje del camión, digo, el carro que se la quería, digo que ahí estaba muy emocionado con la niña, el camionero que sí le dio la parada y que la amiguita y la mamá que encontró hasta el final, eso le dio protección, o sea, esa ya empezó la historia a cambiar, a ser como más, más una historia, no una tragicomedia ni algo, una película de terror que ustedes contaron. Ya no voy a poder dormir, pobre niña, ya no supe qué pasó. ¿Sí llegó bien a su casa o no? Sí llegó, maestra, llegó a su casa. Y luego me dicen, y se enfermó de la bañada que le dio el carro ese que la mojó. Pero bueno. ¿Cuáles son los? Y le dijo a la mamá que ya no quiere ir a la escuela por todas las situaciones que le pasaron. ¿Se imagina? No, como mamá, como De ahí la deserción escolar. Cuando no, como mamá, imagínate que le platique que un señor la quiso dar un levantón y de todos los camiones que no pasaron, digo que pasaron y que no le dieron la parada, el accidente que vio ahí el pobre muerto. Entonces imagínense, no, yo como mamá no la vuelvo a dejar andar sola, pero bueno. ¿Cuáles son los problemas más comunes de la lectura? Lectura lenta, falta de fluidez, errores fonológicos, omitir palabras o trozos de palabras o aumentar palabras, ¿sí? Son los errores más comunes de la lectura, pero esto no tiene nada que ver con un daño cerebral, nada que ver con área de Broca-Wernicke ni problemas en lo visual, en lo cerebral, en el cerebelo, nada de eso, ¿va? Es solamente una problemática como común dentro de la lectura. La dislexia es una discapacidad para leer que ocurre cuando el cerebro no reconoce ni procesa ciertos símbolos o elementos. Ya estamos hablando de una discapacidad cerebral. Ahorita trae muy de moda la dislexia. Para todo es dislexia, ¿no? Hay disgrafia, hay dislalia, hay dislexia, pero todo es dislexia. Se refiere a un trastorno de la lectura porque es la dificultad para leer palabras individuales y comprender palabras. La mayoría de ese trastorno de la lectura tiene diferencias específicas
en cómo el proceso de que el cerebro procesa, perdón, la información y llega a salir la información. Yo les comentaba que ahorita muchos chicos dicen, ay, tengo disgrafia, digo, dislexia, ¿no? Pero para ser específicos no manifiestan si es un daño a nivel cerebral o solamente porque se equivocaron al decir, por ejemplo, mi niña dice cinera en vez de decir sirena, ¿sí? Esa se llama dislalia. Sería dislalia si la niña tuviera un trastorno de cambiarme todas las palabras. Pero si son palabras selectivas que a ella le causan confusión, cambiarlas, no estamos hablando de una dislalia, ni estamos hablando de una disgrafia cuando te equivocas y pones la P en vez de la Q o la B en vez de la P, cuando es un error en la escritura disgrafia, pero que no es cerebral, vamos a ponerlo así, o sea, que es un error a la escritura, o que pones, por ejemplo, vamos a poner, si yo digo lectora y yo pusiera legrora o legrota, ¿sí? Que cambiara las letras, pero es un error, pero todo lo demás lo escribí bien, entonces fue un error realmente, no es que yo tenga disgrafia, ni dislexia, ni nada, ¿va? También tiene que ver la edad de los niños, maestra, ¿verdad? Sí, claro, como les decía en la maduración, o sea, no puede, yo les platicaba en clases pasadas que hay como unos cuadritos, hay tantos teóricos que se ponen a estudiar y te dicen a cierta edad los hitos son estos y los niños tienen que saber hacer esto sí o sí. Y uno presiona tanto a los niños porque escriban, porque mi escuela sea reconocida, o como mamá decir, es que mi hijo de preescolar ya escribe y ya lee. Sí, pero va a pasar lo mismo. Jesús, ¿andas por ahí? ¿Qué es una cosita verde redonda que le ponen a la ensalada? Chícharos, maestra. ¿Ya ven? Chícharos. Ya es en automático. Y ahora yo pensé en otras cosas. ¿Sí me va a entender? Entonces, ya están tan entrenados que ya no les causa un reto pensar. Jesús ya no pensó. Jesús ya solamente lo contestó porque me dio la respuesta que yo le dije que me dijera desde hace un rato. Entonces ya no es un reto para él aprender. Él ya sabe que son chícharos y va a llegar un momento en que ya le va a causar hasta, ay no, pues qué chícharos, sí me doy a entender. Entonces ya es la presión y que ya no hay un reto en ese nivel en que están los niños, en que se vuelve como ya no querer escribir, ya no tengo ganas de hacerlo porque ya no se me hace como divertido el aprender. ¿Va? La comprensión lectora, la dificultad se presenta en personas que leen de modo fluido y decodifican de manera automática, pero que sin embargo no son capaces de comprender aquello que leen. ¿Sí? Enseñamos a los niños a leer, que nos falta la parte de la comprensión. No los enseñamos a comprender, les enseñamos a leer. Y cuando llegan a secundaria no entienden lo que están leyendo y lo vuelven a leer y no entienden. Y hasta que no hacen como una pausa y analizan la lectura, ya pueden comprenderlo. Pero imagínense que les dan 5 minutos para leer y contestar unas preguntas, pues al niño se le va a ir el tiempo en querer comprender lo que están leyendo. Omar, te escuchamos, tienes tu manita levantada. Sí, maestra, en torno a esto, ¿realmente se podrá decir que eso es leer? O sea, que se haga la decodificación sin comprender. Yo, en mi personal punto de vista, creo que eso más bien sería precisamente decodificar. Sabes decodificar lo que está escrito, pero no lo sabes leer porque no lo comprendes. Sí, y en una ocasión una maestra nos hizo un ejercicio en una capacitación que tuve y nos puso una palabra escrita en italiano. Malta molto per cercare la città. Y muchos lo podían decodificar porque sabemos las grafías, sabemos las letras,
No sabemos la pronunciación a lo mejor, pero lo podemos leer, lo podemos decodificar. Pero para poder leerlo necesitamos comprender qué cosa dice ahí. Entonces yo creo que aquí, si hablamos de personas que solamente decodifican los símbolos que están escritos, pues prácticamente eso no podría ser leer. O sea, para leer yo considero que se necesita la otra parte, que es la comprensión. Si no comprendes lo que estás decodificando, pues entonces, ¿de qué te sirve, no? Ese es mi punto de vista. La decodificación solamente es lo que está diciendo ahí, traducirlo a tu idioma, ¿sí? De ser que esa es una C, una O, suena co, y luego la M es com, y luego P, pren, y luego sion, comprensión lectora. Pero el no entenderlo, ya esa es la comprensión, ¿sí? Es un mal hábito en las primarias que los presionan para que lean de corridito, pero no los presionan para que comprendan la lectura. No se detienen a este punto porque no se había dado la importancia a la comprensión. Toda la atención estaba puesta en que el niño leyera de corridito y fluido, ¿sí? Pero no en que comprendiera. Por eso cuando hacen un examen para entrar a la universidad y que los exámenes son 2 lecturas y luego contestar unas preguntas, se los truenan bien sabroso porque no entienden lo que leen. Si entendieran y comprendieran a la primera lectura, pues contestar un cuestionario sería muy, muy fluido, pero no hay este hábito, porque no se da en las primarias, se da la lectura fluida. Hace poco apenas está la comprensión lectora, ya como un hito también, pero si tú te fijas, las escuelas lo que venden es que el niño salga leyendo y escribiendo, no comprendiendo, ni analizando, ni sintetizando. O sea, los procesos mentales superiores que requerimos nosotros de inteligencia no los están pidiendo. Están pidiendo lectura y escritura, más no, por ejemplo, signos ortográficos, nada, solamente que escriban ahí X cosa. En primaria solamente la lectura, no existía lo de lectura y comprensión. O si existía, simplemente nos íbamos al polo de lectura. El niño leía de corrido 1000 palabras por tanto tiempo y listo, hasta ahí. Pero no se manifestaba la comprensión. Ahora, actualmente hasta los exámenes para aprobar licenciaturas, aprobar, qué sé yo, cualquier nivel académico, hay un apartado en las evaluaciones de comprensión lectora, en donde se emiten algunos cuestionamientos que debe contestar el alumno con base a la lectura que acaba de realizar. No vamos más allá de lo crítico, porque eso ya es otro estadio, pero anteriormente solamente cuántas palabras lee en un minuto y punto. No les interesaba o no nos interesaba la comprensión que tuviera el alumno. Ahora ya está cambiando, está dando un giro, pero pues estamos teniendo serios problemas porque el niño simplemente se dedica a leer y lo que quiere es la velocidad y competir con el otro para leer más palabras sin comprender lo que está leyendo. Gracias, Jesús. Sí, así es. Así es, exactamente. No se había puesto la mirada en la comprensión. De hecho, mi tesis de la maestría exactamente fue eso. Cómo en secundaria leen, traducen, por decir de una forma, pero no comprenden. Y cuando entran, hacen este examen para poder ingresar y que te están pidiendo ese hito que es la comprensión de la lectura, pues ahí los truenan. Ahí es donde más, en español, donde más errores hay, porque te pregunta, son preguntas intrínsecas, no son como, ¿en qué año pasó tal cosa? Y en la lectura dice, en el año 20,000, no, o sea, son lecturas intrínsecas donde tú tienes que, de acuerdo a la lectura, deducir la respuesta y no están preparados para eso.
realmente no están preparados para eso y es donde truenan los jóvenes. Por eso se le está poniendo especial atención a esta área. Omar, tu manita no sé si se quedó levantado, quieras aportar. No, es que precisamente iba yo a decir algo acerca de esto, de lo de la velocidad de lectura y la comprensión y todo esto. Anteriormente, las autoridades educativas tenían en la mira, o era su máximo, como logro, el que se hiciera la lectura a velocidad, o sea, porque los estándares internacionales decían que un buen lector debería de leer quién sabe cuántas páginas por minuto o quién sabe cuántas palabras por minuto. Entonces se hizo esto en las escuelas de educación básica, así de léele rapidito mi niño, aunque después no sepas ni lo que leíste, ¿sí? Ya después, cuando empezaron las evaluaciones de PISA, que ya tienen un buen rato, tienen como unos 16 años, 15 años, que llegaron aquí a México, fue cuando se empezó a hacer énfasis en la comprensión, porque veían que pues de plano los niños leían, sí, de corridito, 1200 páginas, palabras por minuto, pero no se les quedaba ni el 1% de lo que habían leído. Sí, entonces de ahí viene ese relajo ahora con el énfasis en la comprensión de la lectura. Y que de hecho, así como se trabaja en las escuelas primarias, no es también del todo correcto, porque se les da la lectura y luego vienen 40 preguntas o 10 preguntas relativas a la lectura, pero luego se les dice, si necesitas volverla a leer, vuélvela a leer. A ver, espérame. O sea, no es lee la pregunta y busca la respuesta, es, ¿ya lo leíste? Ok, ahora contesta esto, porque ya lo leíste, se supone que ya lo comprendiste. ¿Sí? Entonces, creo que vamos un poco mal en ese sentido de ver cómo es la lectura de comprensión. Y como se dice, o sea, si ya vamos a realizar inferencias, suposiciones y demás con la lectura, pues estamos todavía peor. Sí, y realmente no están exigiendo, por ejemplo, estos exámenes, estos exámenes son el college, permítame, es que están, aquí está. Pues no los hacemos aquí, son, y son exámenes generales que se supone que son los conocimientos que deben de dominar y es ahí donde nosotros pues no pasamos esta prueba. ¿Qué es la elaboración de programas de estudio? Pues obviamente es un plan de estudios que nosotros se le debe de dar al estudiante, los hacemos los docentes, pero va encaminado hacia los hitos que el estudiante debe de tener para el aprendizaje. Aquí se comparte el control de los recursos de aprendizaje, así como el tiempo para el individuo, actividades y todo lo que tiene que llevar este plan de estudio, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar con este chiquitín? Todo este proceso. Por eso es importante. ¿Cómo lo recibo? Hacer un examen de inicio. A ver, no saben ni leer, no saben ni siquiera decodificar, ¿sí? Yo me voy a proponer llevarlos a este nivel que es la comprensión de lectura. Perfecto. ¿Qué necesito? Para eso se hace la elaboración de un plan de estudios. ¿Cómo recibes al grupo? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer con ellos y cuáles son tus retos como maestro? El Ceneval, sí, no, hombre, ni hablemos del Ceneval, Jesús, o sea, el examen sí, para entrar a una carrera, pues no lo hace México realmente, el examen, imagínense, si lo hiciéramos con nuestros filtros de conocimientos, pues cualquiera entraría a las licenciaturas, ¿no? Por eso, son externos. Por ejemplo, Jesús, léeme por favor ese mensaje. Este mensaje es para demostrar las cosas más increíbles que suceden o que suelen hacer nuestro cerebro, que suele ser nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes estar orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto es
esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro utiliza los símbolos, ah, los Parecidos. parecidos a las letras que conocemos normalmente y así logramos leer con facilidad. Ay, ya lo demás, dale like a mi muro, pues no le des like a mi muro porque no. Ok. Pero a lo que voy es exactamente, o sea, imagínense el grado de nuestro cerebro de poder traducir esto. Digo, porque si en cualquier palabra que vemos ahí vemos números, vemos letras, un niño en verdad no va a tener esta habilidad de traducir este mensaje, ¿verdad? Se le va como complicar esta parte. Pero nosotros tenemos ya esta habilidad. A ver, Nayeli. Soy único, hermoso. ¿Eh? Ay, no. Talentosa. Talentoso y amable. Ah, sí. Ay, no sé qué dice. A ver. Blanca, ¿andas por ahí? Acepto que todo lo que hago, Sí, digo maestra, aquí y estoy. siento en el camino de mi vida, Es parte de mi crecimiento y entornos, no. Super logro de Estados superiores de comprensión y conciencia. Ok, veo el mundo como un parque maravilloso para expresar mi magnificencia. Si se fijan, este está más complicado que el pasado, ¿sí? Porque ya metemos más letras. Esta realmente nada más tiene una R y una X. O sea, son como más complicados los mensajes. Pero esa es la capacidad impresionante del cerebro, de ver símbolos y crear palabras que le den un sentido a lo que nos está diciendo ahí. A Nayeli no le daba sentido, decía, a ver, espérate, o sea, no le entiendo, no hay coherencia en esta parte, pues se estaba peleando como sus dos hemisferios, la lógica y el razonamiento que son en el izquierdo con el derecho, se estaban peleando como diciendo, a ver, espérate, vamos a seguir. Quería seguir como la indicación que yo le di, pero pues son números con letras y no se comprende totalmente. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder traducir, de poder decodificar ese tipo de mensajes, claro que podemos hacer una lectura y claro que podemos despertar en el niño el interés de la comprensión, no tanto la lectura. Hay etapas para todo, no hay que presionarlos. Obviamente, si ya están en quinto de primaria y no saben leer ni comprender, pues ahí sí, ¿no? Ya detectar que hay un problema. Pero, hay etapas en todos los procesos y hay que estimular a los alumnos sin llegar a presionarlos ni ridicularizarlos para que al momento en que ellos estén frente a un público puedan leer con la fluidez y la tranquilidad que les da el salón de clases, donde tuvieron un maestro que los acobijó, que los cobijó para aprender a leer. Digo, yo recuerdo mi maestra de tercero de primaria y era un ogro, era malísima y te equivocabas y te castigaba y te trababas y te castigaba. Entonces, imagínense estos procesos de lectura. Está como muy Hitler, ¿no? A los procesos de ahora. Sí, sí, yo me acuerdo, era muy feo. Bueno, pero también hace muchos años ya. Qué bueno que no digas que sí, Jesús, se dice, no, maestra, usted ya está en la plena juventud, dice Jesús, no, pues ya. Una chiquilla, no, para nada, es una chiquilla. Me Sí. refería a mis tiempos. No, mi mamá decía que la maestra le pegaba. Imagínense leer, trabarte y que
den con una regla, no, hombre, por Dios. Pero bueno, Pero a muchos todavía nos tocó. Bueno, mi maestra de segundo de primaria, que en paz descanse, yo creo, porque la verdad ya estaba muy grande. Me jalaba las patillas cuando no brincabas bien las tablas. Entonces sí me tocó. Sí, yo creo que a varios, yo creo que también les tocó que todavía los maestros los maltrataran físicamente. hay veces que sí nos dan ganas, pues. Eso sí. Digo, pobre de Omar, pues, pero sí dan ganas de ejecutar 2 que 3 golpes a los alumnos. Hay unos Pero, que sí los necesitan, maestra, pero dice uno. luego Omar me va a demandar y pues no. Ya ven cómo es Omar. No, es que sí dan ganas de repente hasta de estrangularlos. Sí, pero Omar corre muy rápido, entonces no lo alcanzaría yo. Dice Lorena que su mamá le compartió que si no leían bien les ponían orejas de burro. Sí es cierto, también los humillaban. Imagínense el aprendizaje con esta presión emocional y con esta burla y con estos golpes. Sí dan ganas, pues, pero no. Dice Dulce que le tocó una maestra que le daba con la regla el borrador. A mí me pegaban con una regla, sí me tocó. Y en verdad no soy tan grande. Entonces imagínense, apenas ha cambiado esta parte, pero sí me tocó golpe de la maestra. Y luego un día traía yo un chicle y me lo pegó aquí en la frente. Y estuve con el chicle yo todo el día aquí en la clase, por andar con mi chicle. Pero lo tenían permitido, pues. Ahora ya, si les dices esas tareas, se ofenden y te demandan. Ya no se puede. Bueno, con esto cerramos los temas, chicos, chicas, cerramos todo nuestro temario. La próxima clase vamos a dar como un repaso breve y vamos a tener el examen, ¿va? ¿Cómo va a ser el examen? Igual, una plática sobre los temas. Ay, no seas hombre, nomás. Una plática sobre los temas, platicar brevemente, a lo mejor les hago un examen oral o a ver qué se me ocurre para estresarlos tanto a que truenen, porque no he reprobado alumnos este cuatrimestre, entonces tengo ganas de reprobar 2 que 3. Así que ni modo, Omar, te va a tocar. No, no es cierto, hacemos algo divertido, ¿va? Para el examen. ¿Sí? Y pues por mi parte el día de hoy sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Pórtense bonito y descansen en lo posible. Gracias, Gracias. Muchas gracias, maestra. maestra. Gracias. Bien, hasta luego. Gracias.